Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Aguado y quiero darles la más cordial bienvenida a una capacitación más de Octopus FX Academy. El tema del que vamos a estar hablando el día de hoy está relacionado ya como un tema introductorio para el nivel avanzado. Hemos decidido ya dejar esta capacitación en este nivel de intermedios como parte del temario oficial porque ya vamos a empezar a hablar de conceptos de los cuales van a estar hablando prácticamente todos los días en el nivel avanzado. Y es importante que ustedes lleguen ya con un poco de nociones acerca de lo que van a ver ahí adentro, ya que necesitamos que sea para ustedes más sencillo aún de lo que es, ¿no? Porque ciertamente sucede mucho que del nivel o en la transición del nivel intermedio al nivel avanzado, pierden como que la noción de las cosas porque se empiezan a hablar de cosas diferentes en contextos completamente distintos. Entonces vamos a empezar a introducirlos ahorita a conceptos y a temas de nivel avanzado. El día de hoy vamos a hablar de algo que consideramos sumamente importante, a lo que llamamos Institutional Key Levels. Y lo voy a poner aquí en el texto. Institutional Key Levels. ¿A qué nos referimos con esto? La mayoría de ustedes conocen los Key Levels como niveles clave de soporte y de resistencia, ¿ok? Y ciertamente están en lo correcto, pero los Institutional Key Levels no se refieren únicamente a los niveles clave de soporte o de resistencia, sino que son niveles clave de patrocinio institucional. Niveles clave de patrocinio institucional. ¿A qué queremos referirnos con esto? Nos referimos precisamente al hecho de que existen niveles específicos a lo largo del gráfico y a lo largo del tiempo en los que es evidente que las instituciones inyectan liquidez en esos niveles. No solamente hablamos de soportes y de resistencias comunes, sino de algunos otros niveles que nosotros los nombramos con otros nombres y que tienen que ver con conceptos un poco más profundos, ¿ok? Para esto es necesario que ustedes sepan que existe algo que ayuda al precio a moverse, algo que hace referencia directa al patrocinio institucional. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A algo que ustedes van a ver en avanzados todo el tiempo, que es el IPDA. Esas son las siglas de algo que se llama Interbank Price Delivery Algorithm. ¿Sí? Interbank Price Delivery Algorithm. Es el algoritmo interbancario, chicos. Este algoritmo interbancario es el market maker, ¿sí? Este algoritmo interbancario es el que utilizan todas las instituciones para poder colocar sus órdenes dentro del mercado. ¿Ok? Gracias al algoritmo interbancario es que el precio se mueve dentro de los gráficos. Gracias al algoritmo interbancario es que nosotros conocemos mínimos y máximos en el precio. Gracias al algoritmo interbancario es que conocemos soportes y resistencias o key levels. ¿Ok? Gracias a este algoritmo interbancario es que tenemos todos esos niveles clave de patrocinio institucional. ¿Sale? Este algoritmo interbancario es el que mueve al mercado.
Aquí es donde tenemos que desmentir un poquito la teoría o las enseñanzas del Market Maker Method, en el que dicen que el Market Maker es una oficina llena de traders que saben dónde están tus posiciones y que por eso es que se van en contra tuya. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El único encargado de hacer que el precio vaya por tu stop loss es el algoritmo interbancario. ¿Por qué? Porque toda la liquidez que existe dentro del mercado, toda la liquidez que existe dentro del mercado está en forma se los voy a poner aquí, de órdenes de tipo stop, ya sean compras o ventas. Vamos a ponerle así. En forma de stop loss. Y cualquier otro tipo de orden pendiente. Toda la liquidez en el mercado o dentro de los gráficos está en forma de buy o sell stops, de stop loss o de cualquier otro tipo de orden pendiente. Entonces, el algoritmo interbancario está programado como cualquier computadora para ir a buscar esa liquidez. Y es algo de lo que se habla en la clase de principios de liquidez. Por encima de todos los mínimos y máximos existe liquidez expuesta en forma de buy stops, en forma de sell stops, en forma de stop loss. ¿Sí? Y el algoritmo interbancario está diseñado para eso, para ir por ella y distribuir toda esa liquidez a lo largo del tiempo. El algoritmo interbancario se encarga de programar para el futuro los niveles específicos donde va a generar reacciones, tanto en alcistas o bajistas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como el algoritmo interbancario es una computadora, es un programa, el algoritmo interbancario no utiliza precios así como nosotros, sino que utiliza algo que ustedes ya conocen, que se llama medias figuras y figuras completas. ¿Ok? Figuras completas y medias figuras. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Todas las figuras completas, en el caso del par que estamos viendo, que es el OSI dólar, estamos viendo en la regla del precio, precios como .70, .71, .72. Entonces, en este caso específico, estamos hablando 0.71000. ¿Ok? Y de aquí ustedes le pueden cambiar a 72, a 73, a 74 y esas son las figuras completas. ¿Y cuáles son las medias figuras? ¿Cuáles son las medias figuras? Los 20, los 50 y los 80. Y chicos, de verdad, en este punto no les voy a aceptar preguntas de cómo medir pips en otros pares, porque ya en este nivel ustedes ya deberían saber cómo medir los pares cómo medir los pips en los diferentes pares. Ya saben que existen diferencias en el oro, ya saben que existen diferencias en el dólar peso, ya saben que existen diferencias con los yenes. Ya saben que hay algunos que tienen 0.71 y otros que tienen 1.15, 000 o lo que sea. Entonces, en este punto,
Ustedes ya deben de saber medir pips. Las medias figuras me refiero a 20 pips, 50 pips y 80 pips después de la figura completa, ¿ok? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo distinto para que no vayamos a caer en el ¿y cómo era? O sea, chicos, de verdad, vamos a ver en algún otro par. Vamos a suponer que es 1.11.000. Eso sería una figura completa, ¿sí? Y la media figura, obviamente, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? 1.1120, 1.1150 y 1.1180, ¿ok? Yo creo que con esto ya no deberían ustedes de tener ninguna duda relacionada a las figuras completas y medias figuras, chicos. Y de verdad, se los anticipo, si recibo preguntas en el inbox de esto, no se las voy a responder, porque ya deben saber medir pips, ¿ok? Porfa, chicos, y si no pueden, vayan al nivel básico y revisen sus capacitaciones. De verdad, son de kinder estas cosas. Figuras completas y medias figuras. Recapitulamos un poco. Institutional Key Levels son niveles clave de patrocinio institucional que no necesariamente tienen que ser soportes y resistencias únicamente. ¿Ok? Existe algo que se llama IPDA o Interbank Price Delivery Algorithm, que es el algoritmo interbancario que se encarga de programar los niveles reactivos en el precio, al futuro, y a milésimas de segundos lo hace. ¿Por qué? Porque hay niveles clave en temporalidades de un minuto, ¿sí? En temporalidades de una hora, en 15 minutos, en todas las temporalidades hay niveles clave de patrocinio institucional. Evidentemente, dependiendo de la temporalidad, la liquidez inyectada es mayor o es menor. Y también dependiendo del tipo de concepto del que se va a hablar, tienen mayor importancia o menor importancia. ¿Ok? Ahora con esto, ustedes tienen que saber que a lo largo de su carrera de aprendizaje en el nivel avanzado, ustedes van a tener prácticamente un checklist de conceptos en donde ustedes los van a tener ordenados por prioridad y que utilizando eso con lo de nivel intermedios, ustedes tienen que encontrar igualmente la mayor cantidad de confluencias para tener niveles reactivos fuertes. ¿Ok? Es importantísimo todo esto. Volvemos a la parte de que el algoritmo interbancario se encarga tanto de ingeniar liquidez como de ir a buscarla. ¿A qué me refiero con ingeniar liquidez? Cada vez que el precio deja un mínimo o un máximo o dos mínimos iguales o dos máximos iguales, el precio está ingeniando liquidez. ¿Por qué? Vamos a recordar un poco acerca de lo que veíamos. Vamos a ver si puedo encontrar un ejemplo aquí. Ok. Vamos a ver. Necesito encontrar un ejemplo claro y bonito. Yo creo que no lo voy a encontrar aquí. Ay, no lo encuentro. Bueno, es un ejemplo simple con dobles techos y dobles pisos o triples pisos y triples techos. ¿Ok? La mayoría de las veces, de acuerdo a los chartistas, lo vamos a dibujar aquí, yo creo. Los chartistas dicen
que tienen figuras, ¿no? En donde encuentran dobles pisos y dobles techos. Nosotros conocemos estos dobles techos de otra manera, o los dobles pisos de otra manera, y eso lo van a ver en avanzados. Ahorita con lo que ustedes tienen es simple y sencillamente liquidez expuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos se les genera así de esta manera su patrón, y ya dicen, es un doble techo, el precio tiene que venir a completar el patrón aquí, ¿ok? Entonces ellos tienen una línea de cuello aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Poner sus sell stops aquí. Ponen sus sell stops por debajo de ese mínimo. Y es justamente como funciona el patrocinio institucional y cómo funciona el algoritmo. Ellos vienen, el algoritmo viene, mete los sell stops, activa los sell stops y ya metió liquidez al mercado. ¿Y qué hay por encima de esto? Si ese trader tiene su sell stop aquí, lo más seguro es que tenga su stop loss por encima de los máximos. ¿Sí? Es lo más seguro. Entonces el precio encuentra esos sell stops, después va por buy stops y por stop loss para continuar con su camino. ¿Sí? Ustedes, que en la teoría de los ciclos de mercado, los Judah Swing y los Turtle Soups, pueden predecir este tipo de movimientos, pero la razón por la que ocurren es esta. ¿Sí? El algoritmo interbancario está actuando. Esa es la razón por la cual suceden estas cosas. Y bueno, ¿cuáles son los niveles de patrocinio institucional en donde el precio está generando estas reacciones? ¿Por qué el precio reacciona aquí? Es porque seguramente en el price action de ese impulso alcista existe algo que está deteniendo el precio, inyectándolo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué el precio viene aquí arriba? Si, a lo mejor ustedes le ponen el Fibonacci y van a encontrar un nivel de stop hunt, pero existe una razón por la cual el precio reacciona nuevamente ahí. Y son justamente los niveles de patrocinio institucional que ustedes van a conocer posteriormente a fondo. ¿Cuáles son esos niveles de patrocinio institucional? Todo tiene un nombre. Todo tiene un nombre. Primeramente, o lo que ustedes conocen, son soportes y resistencias. ¿Sí? Que los soportes y resistencias, finalmente ustedes ya saben que los encuentran. Ustedes ya saben que los encuentran en los mínimos y máximos. ¿Ok? Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un mínimo aquí y que lo pueden trazar hacia adelante y verificar los precios. ¿Sí? Si se fijan, punto 70-20 y lo dejamos en 20, lo dejamos en 20. No es casualidad que tengamos una media figura ahí. Es porque el algoritmo utiliza estos precios para colocar sus órdenes e inyectar allí. ¿Sí? No es casualidad y podemos encontrar cualquier otro en cualquier otro lugar. Vamos a verlo desde aquí atrás. Miren, 74.80 no es casualidad. Ahí está. ¿Sí? Y ustedes pueden utilizar esos niveles de soporte y resistencia de manera simple, pero utilizando medias figuras y figuras completas porque saben que son niveles de patrocinio institucional. Ahora, no, como les decía, no es lo único que hay. Existen, solamente les voy a dar un par de nombres. Order blocks o bloques de órdenes que también son niveles clave de patrocinio institucional. Existen
breakers y mitigation blocks existen también algo que se relaciona con el algoritmo interbancario que se llaman liquidity pools. Y existe algo que se llama rangos de neutralización. Rangos de neutralización. Todo esto, ustedes lo van a ver en avanzados y les va a ayudar a tener un poco más de precisión y les va a ayudar a definir justamente esos niveles reactivos. ¿Sí? Les va a ayudar a definir esos niveles reactivos. ¿Ok? No les voy a poner ejemplos de bloques de órdenes, ni de breakers, ni de mitigation blocks, ni de liquidity pools ahorita porque tendríamos que entrar a ver el concepto. Entonces, ¿qué son los niveles clave de patrocinio institucional? Todos estos de aquí. Todos estos de aquí. ¿Que utilizan qué? Figuras completas y medias figuras. ¿Sí? Y ustedes van a encontrar confluencias entre las soportes y resistencias, entre un bloque de órdenes o un mitigation block, entre un rango de neutralización que son utilizados junto con las liquidity pools, y van a encontrar niveles de Fibonacci también en confluencia. Entonces ustedes van a ir sumando uno tras otro estas cosas para poder tener niveles certeros o muy claros de entrada. Obviamente yendo con el flujo de órdenes que también van a aprender a leerlo en avanzados. ¿Sí? Ahorita ustedes lo que han aprendido es a leer las estructuras y a prever movimientos de manipulación en el precio o movimientos de casa de stops, que son stop rates. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Ahorita están viendo únicamente estructura, ciclos de mercado, niveles de Fibonacci. Pero cuando ustedes empiecen a ver la parte de la neutralización de liquidez, la ingeniación de liquidez, el flujo de órdenes que genera el algoritmo interbancario, ¿sí? Y todos estos niveles clave de patrocinio institucional, las cosas van a ser más sencillas. ¿Ok? Yo les prometí, cuando les di la clase en vivo, que les iba a poner ejemplos de cómo utilizar key levels en diferentes temporalidades. Y justamente sí tenía pensado hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre tomo decisiones a la última hora, pero sí es importante, creo yo. Me voy a pasar a un gráfico, vamos a ver aquí. Un gráfico limpio para poderles dar los ejemplos de cómo utilizar key levels. ¿Por qué? En el caso nada más de soportes y resistencias, que es lo que conocen. ¿Por qué les quiero poner los ejemplos? Porque mencionaban que no quieren rayar su gráfico o tener todo el gráfico rayado. Número uno, a tomar en cuenta para esto, únicamente debes de trazar los niveles clave que son válidos para el tipo de trade que estás buscando. ¿Sí? No vas a poner soportes y resistencias de 15 minutos para un swing trade, jamás. Entonces tendrías el gráfico rayadísimo. De eso no se trata. ¿Sí? En algún momento yo les he mencionado que ustedes tienen que trabajar por rangos de trading. ¿Sí? Por rangos. ¿Qué es lo que está pasando en el último rango de trading? Y es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Vamos a revisar en este caso este par. Que la verdad es que a mí no me gusta tanto, sin embargo, aquí lo estamos revisando. Si se fijan,
Tenemos gráfico desde noviembre del 2016 hasta mayo del 2019. Claramente una tendencia alcista, completamente alcista desde el mínimo que está trazado aquí. Desde el mínimo que está trazado aquí hasta pues el último máximo del mechazo este que está hasta acá arriba, y que al final, si ustedes pueden leer los rallies y los dips, el mercado no nos ha dado un cambio tendencial o un market shift aquí, ¿ok? Entonces, nuestro último rango de trading, que ni siquiera yo creo que sería este mínimo, sino más bien sería este mínimo, sería este, y tendríamos que utilizar ese nivel como una referencia para operar en temporalidades menores. Tenemos el 52.74.9, nuevamente no es casualidad. 72.80, 72.80, listo. Y este sería nuestro nivel de patrocinio institucional en ese rango de trading. Yo no utilizaría esta mecha, yo utilizaría más bien el máximo anterior, para encerrar al precio en una temporalidad semanal. Y vean, nuevamente no es casualidad, 63.50, 63.50, y listo. Ya tenemos encerrado al precio en un rango con dos niveles de patrocinio institucional claves, bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita el precio está encerrado completamente en un rango. A lo mejor podríamos pensar, que aquí el precio nos estaría dando como un tipo market shift, pero yo no lo vería como tal. Más bien simplemente lo vería como una reacción en un 61%, como una reacción en un 61% aquí. Ahí está, 61% para continuar al alza. Sin embargo, en las temporalidades menores, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este movimiento alcista, que significa un rango bastante amplio de tiempo que comprende el 14, a partir del 14 de abril, 14 de abril del 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos dicho acerca de la liquidez expuesta? El precio va a buscar ¿qué? La liquidez en forma de aquí, de sell stops. Entonces, si se fijan, el precio está teniendo reacciones bajistas, está teniendo una semana completamente bajista, al menos en la última vela que estamos viendo. Y seguramente en alguna zona de aquí, lo voy a trazar con un recuadro. Seguramente en temporalidades menores tenemos más niveles de patrocinio institucional que el precio o que el algoritmo tiene que llevar al precio ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar el último impulso o el último rally en temporalidad diaria. ¿Ok? El último rally en temporalidad diaria. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues buscar key levels. Vean, tenemos key level aquí. ¿Qué fue qué? Que fue quebrado ya. Entonces, muy probablemente, y vean nuevamente 61.20, 61.20, que muy probablemente va a ser utilizado como ¿qué? Como una resistencia en el futuro. ¿Sí? Como una resistencia en el futuro. ¿Por qué? Porque en temporalidades menores seguramente vamos a estar buscando ventas y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar para encontrar confluencias. Nuevamente, tenemos un key level aquí.
Tenemos un key level aquí. Vamos a buscarle 58.95, yo creo que sería 59. 59, ahí está. Figura completa. Y si se fijan, ¿por qué es importante ese key level? Ustedes, si tenemos una tendencia alcista claramente, ahorita yo no pensaría en compras con esto, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo necesitaría el precio por acá encima para salir de ese rango. Sin embargo, vamos a suponer que vamos a estar buscando compras. Y vean, Fibonacci, ¿y qué tenemos ahí? Tenemos un ¿qué? 61.8 en confluencia con ese key level. ¿Ok? Tenemos un 61.8 con ese key level. Y tenemos otros key levels aquí. Que vamos a utilizar el 20. Vamos a ver si queda en el 20. Listo. 20. Y que yo no utilizaría eso, sino que ese nivel nos va a servir aquí. ¿Se fijan? ¿Sí? Que es el lugar en donde el precio ya generó reacción, pero que sigue siendo importante para el futuro. Entonces, en este caso, a lo mejor esperaríamos una reacción primeramente en este nivel al que le estoy cambiando las propiedades. ¿Sí? Primeramente en este, muy seguramente, y que muy probablemente en una temporalidad menor, ese sería un objetivo de ventas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues revisar la estructura en un gráfico de 1 hora. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? Todo un ciclo bajista prácticamente completado. Sin embargo, yo no me fiaría mucho en la lectura de ciclos de mercado porque tenemos 1, 2, 3 completos y muy probablemente tengamos el Judas Swing aquí. Yo me arriesgaría aquí más bien a utilizar esto, la temporalidad todavía menor. La temporalidad menor, tenemos la acumulación, esta acumulación de aquí, y a partir de aquí leemos ciclos de mercado y tendríamos, o leeríamos rallies y dips. Tendríamos el primero, y vamos a ver hasta dónde podría llegar. Vean, tuvo reacción en el 79% de Fibonacci aquí, en esta zona de aquí. ¿Sí? Y tendríamos muy probablemente Cash 2 o Cash 3. Vamos a ver, déjenme ver hasta dónde pudiera llegar. Déjenme buscarle alguna confluencia por acá. Miren, para esto son los key levels. Vean, este máximo de aquí lo voy a trazar hasta aquí y le voy a buscar la figura completa o la media figura. Nos vamos a quedar en el 50, 60, 50. No me gusta. Vamos a dejarlo en 65. ¿Sale? Y nos regresamos nuevamente a verlo. Vean, prácticamente ahí está el precio en el Cash 2. Yo creo que todavía va a alcanzar a niveles más bajos. Muy probablemente pudiésemos utilizar. Para eso es la búsqueda de key levels. Aquí están estos de aquí. 20, 20.
$50. No me gustan nadita. Vamos a ver. 25 lo vamos a dejar en 25. Ahí está. Listo. Entonces probablemente pudiéramos encontrar al precio hasta acá abajo. Probablemente, no necesariamente, pero probablemente. Entonces de esa manera ustedes tienen que ir buscando los key levels para poder encontrar confluencias. Si se fijan, en este caso la mayor confluencia que encontramos fue con el key level que trazamos aquí, que hace confluencia con el cash 2. Entonces a lo mejor hasta ahí podríamos tener lo que es el segundo impulso de ese ciclo. Ahí está. El segundo impulso de ese ciclo. Por lo tanto, si el retroceso empieza aquí o el segundo impulso empezó ahí, pues vamos a ponerlo de ahí hasta el key level. Y tenemos prácticamente confluencia con el 88.6 en el key level anterior que teníamos acá arriba. Y que les dije que fue quebrado y que probablemente podía tener el precio reacción ahí. ¿Ok? Que probablemente el precio podía tener reacción ahí. ¿Sí? Pero de eso se trata, de ir buscando los key levels en las temporalidades mayores o temporalidades menores dependiendo de lo que necesites. Si se fijan, ahorita aquí el precio ya está reventando el nivel del que estábamos hablando. ¿Sí? Está reventando el nivel del que estábamos hablando. Entonces, vamos a recorrernos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, ahorita no los voy a buscar porque no me interesa buscarlos. No solamente key levels de soportes y resistencias, sino que existen los otros niveles de patrocinio institucional que son importantísimos. Este de aquí abajo lo voy a recorrer. Nada más para revisar algo. Aquí. Sí. Entonces, es cosa de ustedes de ir poco a poco, vamos. Es cosa de ir poco a poco. Ahorita esto que hice aquí, de trazar el Fibonacci, aquí sobre el key level, pues evidentemente es un error porque no nos ha dado el swing low para poderlo trazar. Entonces nosotros tenemos que esperar a que comience el retroceso para poder medir hasta dónde el precio puede alcanzar OTES. Vamos a suponer que va a alcanzar ese siguiente nivel que pusimos aquí y probablemente podamos tener reacciones con un key level que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y vean, y tenemos ahí OTES, o sea, es probable, no simplemente son suposiciones, pero es para que vean cómo es que estoy jalando o encontrando los key levels. Vamos a ponerle 61.10. Aquí surge algo que es importantísimo. Si se fijan, estoy utilizando el 65, 85, el 10, el 61-10. Y es que existe algo que se llaman niveles psicológicos. Existe algo que se llaman niveles psicológicos que finalmente son utilizados también en las temporalidades menores por el algoritmo interbancario. ¿Sí? Número cerradito, 65, 70, 75, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Sí? Eso es completamente posible, pero o sea, los de mayor importancia son literalmente las medias figuras y las figuras completas. O sea, vamos a ver si encontramos algo similar a lo que les estoy diciendo. Vean, tenemos 60-87. No lo podemos mover porque es temporalidad menor. No lo podemos mover hasta la figura completa.
o bajarlo hasta la media figura que es el 80. ¿Por qué? Porque entonces el precio nos quedaría volando. Es una temporalidad menor. Vamos a utilizar en lugar del 85, vamos a utilizar el 90. ¿Por qué? Porque lo tienes que mover para adentro del precio. Ahí está. ¿Sí? Y si por ejemplo el precio te hace reacción en el key level, acá abajo, y utilizamos solamente este último movimiento, ve cómo hace confluencia con el precio. ¿Sí? Es un 79% en 1.6090. ¿Sí? Entonces de eso se trata, de ir siendo flexibles dependiendo de la temporalidad a qué es lo que estás buscando. Las medias figuras y figuras completas siempre te van a hacer reacción o van a hacer niveles importantes en confluencia con otros niveles clave, como los que les di al principio, en temporalidades de mediano plazo y de largo plazo. En temporalidades menores, los números psicológicos como el 10, 20, 30, 40, 50 o los 25, 35, 45, etcétera, son niveles importantes en temporalidades menores. ¿Por qué? Porque al final el precio se entrega de la misma manera en las temporalidades hasta de un minuto. Las estructuras funcionan igual hasta en un minuto. Entonces tienen que aprender a ser flexibles dependiendo del tipo de trade que están buscando. ¿Sí? Entonces, chicos, yo creo que por ahora es todo. Recapitulen, vuelvan a ver la capacitación. Esto es introducción al nivel avanzado. Todos esos niveles clave de patrocinio institucional, ustedes los van a ver a profundidad en el nivel avanzado, van a saber el por qué funcionan, el cómo los identifican y el cómo es que pueden ser efectivos dentro de sus propias estrategias. Entonces, poco a poco ustedes tienen que ir tomando o pasando por el cernidor las cosas que les funcionan de manera personal y las cosas que no. ¿Sí? No, tienen que ser flexibles también en esa parte de que no necesariamente van a encontrar todo en un setup. ¿Sí? No necesariamente van a encontrar todo. O no necesariamente tienen que buscar todo. O no necesariamente tiene que funcionarles a ustedes todos los conceptos, sino que ustedes adaptan su propia estrategia con las cosas que son relativamente sencillas para ustedes mismos y que les facilita la parte operativa. Entonces, chicos, por el momento es todo. Espero que esto haya servido un poco. Para esto, si ustedes tienen dudas con respecto a la aplicación de soportes y resistencias de patrocinio institucional, con gusto les respondo. Esto sí se los respondo y ponemos más ejemplos al paso del tiempo, ¿sale? Cuídense mucho y repasen mucho también. Hasta la próxima.